Pasamos a estudiar ahora otra cónica, la parábola. Este es un ejercicio básico, con él quiero ver lo más importante sobre la parábola. Como es el primer ejercicio de la parábola, vamos a definirla. Esta vez no tenemos dos focos, lo que tenemos es un foco, un punto llamado foco y una recta que la llamamos directriz, en este caso una recta vertical, pero puede ser oblicua también. Pues bien, estos puntos rojos pertenecen a la parábola, es la gráfica de la parábola. ¿Por qué? Porque estos puntos P tienen la cualidad de que la distancia de un punto de la parábola al foco coincide con la distancia del punto de la parábola a la directriz. Estas dos distancias tienen que ser iguales. Como veis, en una parábola no hay una constante K, como pasaba en la elipse y en la hipérbola. Por tanto, la ecuación sería algo así. La distancia de P al foco es igual a la distancia del punto P de la parábola a la recta directriz. De aquí podemos sacar la ecuación de la parábola, de la definición. Dicho eso, pasemos a resolver los ejercicios. Apartado A. Halla la ecuación de la parábola que tiene como foco el punto 3, 2 y como directriz esta recta. 2x menos y más 1 igual a 0. Luego me piden el eje de simetría, el vértice, la distancia P del foco, la directriz. Y es que tenéis que conocer más elementos característicos de una parábola. Sabéis lo que es el foco, sabéis lo que es la recta directriz. El eje de simetría es esta recta, en este caso horizontal, que como veis la parábola es simétrica respecto de este eje. Como veis, es una recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Es lo que digo aquí. Vértice, bueno, se llama vértice a este punto, el punto de la parábola más cercano de la directriz, y llamamos P a la distancia que hay del foco a la directriz. No del vértice a la directriz, que a veces os confundís, del foco a la directriz. Voy a representar el foco y la directriz. El foco es el punto 3, 2, está aquí. Para representar la directriz voy a hallar dos puntos de ella. Por ejemplo, cuando la X es 0, veo que la Y tiene que valer 1. Es un punto de la directriz. Otro punto, por ejemplo, cambio la X por 2. La Y que vale, pues si despejáis, os da 2 por 2, 4, más 1, 5. Es el 2, 5. La directriz pasa por el punto 0, 1 y por el 2, 5. Es esta recta que estoy dibujando ahora. Pues creo que podríamos representar ya la parábola un poco, ¿no? Será algo así. El vértice está justamente aquí. Si trazo una perpendicular a la directriz que pase por el foco, por cierto, eso se llama eje de simetría, ¿verdad? Lo voy a representar ya. Eje de simetría de la parábola. Bien, pues estaba diciendo que este punto va a pertenecer a la parábola y esto de aquí y esto de aquí será algo así, ¿verdad? Ahora no hay asíntotas como pasaba con la hipérbola, pero recuerda, si un punto P pertenece a la parábola, la distancia de P al foco tiene que ser igual a la distancia de P a la directriz. Bueno, no llamo D a esta distancia para no confundirme con la directriz, aquí lo llamé D, no confundiros. Refiero a la distancia del punto al foco, la distancia del punto a la directriz. Pues bien, para hallar la ecuación de la parábola tendré que ir a la definición. ¿Qué es lo que es igual? La distancia de punto a punto, de punto a foco. Bueno, la distancia de un punto a otro punto es el módulo del vector que los une. En este caso, la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y la distancia de un punto a una recta, tenéis que recordar de geometría analítica en el plano, que se halla a través de una fórmula muy cómoda que demostré en su día, donde en el numerador cambiamos xy por las coordenadas del punto, que son xy esta vez, queda así, y en el denominador la raíz cuadrada, en este caso, de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esta es la ecuación. Ahora lo que haré será quitar esas raíces cuadradas e intentar llegar a una expresión más sencilla. De momento voy a quitar denominadores. Esta raíz cuadrada de 5 pasa multiplicando al primer miembro. Aprovecho y desarrollo estos cuadrados de binomios y el segundo miembro queda este valor absoluto. En esta igualdad ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado los dos miembros. Se va las raíces cuadradas, se va también el valor absoluto, ya que al elevar el cuadrado es como si no estuviera en valor absoluto. Aquí tengo un producto, no olvides, al elevar al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado es 5,
que multiplica, abro paréntesis, a todo esto, ya que la raíz con el cuadrado aquí también se va, igual a, tenemos aquí 2x menos y más 1 al cuadrado. Es un trinomio al cuadrado. Voy a hacer ese producto aparte. Piensa que no es más que multiplicar 2x menos y más 1 por sí mismo. Es un producto de polinomios. Aunque también hay una fórmula para el trinomio al cuadrado, no lo voy a dar aquí, lo deducimos, multiplicamos primero por cada uno de los sumandos, ahora el segundo menos y por cada uno de estos sumandos, y por último el 1 que también multiplica 2x menos y más 1. Agrupamos, menos 2xy menos 2xy es menos 4xy, 2x más 2x más 4x, más y al cuadrado, y aquí tengo menos 2y más 1. Pues es lo que voy a poner aquí en el segundo miembro de la ecuación. Seguimos. Tengo que multiplicar por 5 cada uno de estos sumandos y luego agrupar. Lo voy a hacer todo al mismo tiempo. Piensa que al multiplicar tengo aquí 5x al cuadrado. Aquí tengo 4x al cuadrado. Al final, en el primer miembro queda una x al cuadrado. Luego tengo menos 30x. Aquí tengo 4x. Tendré al final menos 34x en el primer miembro. 9 por 5, 45, menos 1, 44, más 5 y al cuadrado, pero aquí tengo 1 y al cuadrado, al final más 4 y al cuadrado, menos 20y, más 2y es menos 18y, luego tengo más 20, que se me había olvidado antes sumar, los coloco ahora, tengo 20 más 44, por tanto 44 más 20 son 64, lo voy a cambiar. Observa que términos en x y aquí no han salido, pero aquí tengo menos 4xy. Así que quedará más 4xy. Bien, esta es la ecuación de la parábola. Los puntos x y que verifican esta igualdad son los puntos rojos del plano. Normalmente se reordena esto de otra manera. Se colocan las x al cuadrado juntas, las x por y después, luego las x, las y's y el término dependiente al final. Esta es la ecuación. Ahora después veréis que cuando la directriz es vertical y el vértice está en el 0, 0, la ecuación de la parábola es mucho más fácil y se memoriza la fórmula. Pero como veis, tampoco es muy complicado hallar la ecuación de cualquier parábola teniendo el foco en cualquier punto y siendo la directriz cualquier recta del plano. Pero hay muchas más cosas que hallar. Me toca hallar ahora el eje de simetría, es decir, la ecuación de esta recta negra que antes representé. El eje de simetría es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Recuerda que para hallar una recta necesito un punto y un vector director, o bien un vector normal de la recta. Un punto lo tengo, un punto del eje es el foco, y un vector director del eje puede ser un vector normal a la recta D, a la directriz, y un vector normal a la recta D es el AB, el 2 menos 1. Como ya tengo punto y vector director, puedo hallar la ecuación de la recta que busco, del eje de simetría. Recuerda, primero escribimos la ecuación continua, y ahora quitando denominadores y pasando todo a un miembro, tenemos la ecuación de la recta pedida, de la recta eje de simetría, de la parábola. Seguimos, ahora vamos a hallar el vértice de la parábola, este punto. Este punto, repito, para hallar este punto, lo que voy a hacer es primero hallar este punto, el punto de la directriz que está a menor distancia del foco, y una vez hallado este punto, llámalo Q por ejemplo, el punto pedido, el vértice, es el punto medio del segmento FQ. Así que para hallar el vértice hay que hacer varias cosas ahora. Primero calculamos Q, corte del eje y la recta directriz. Hay que resolver esta ecuación. Voy a multiplicar por 2 la primera ecuación. A sumar tenemos 5x, las y se van, menos 5 igual a 0. Despejo la x es 5 quintos, es decir 1. Bien, si la x es 1, pues de la segunda ecuación, por ejemplo, hallamos la y. 1 menos 7 es menos 6. Luego la y va a ser 6 medios, que es 3. El 1, 3 no es el vértice, es el punto Q, este de aquí. El vértice es el punto medio del segmento FQ. ¿Cómo se halla el punto medio? Pues recuerda, tenemos que hallar la semisuma de las primeras coordenadas,
1 más 3 partido de 2 y luego 3 más 2 partido de 2. El vértice es 2, 5 medios. Observa que sí que parece que sea este punto. Este punto tiene de abscisa 2, la x2 y la y 5 medios, es decir, 2,5. Bien, solamente me falta ya la distancia, que llamamos P, que hay del foco a la directriz. Distancia de punto a recta. Lo puedo hacer de dos formas. Piensa que el punto Q, que está más cerca del foco, punto Q de la recta, más cerca del foco, lo conozco, es el 1, 3. Por tanto, puedo hallar la distancia de F a Q y ya está. El módulo del vector que los une es 4 más 1, 5, es raíz cuadrada de 5. Claro que también podríamos haberlo hecho utilizando la fórmula de distancia de punto a recta. Lo utilicé aquí también. En el numerador el valor absoluto de, pues aquí cambio xy por 3, 2. Y en el denominador la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Observo que el numerador es 5, 5 entre la raíz cuadrada de 5. Si racionalizamos, multiplicamos por raíz cuadrada de 5 numerador y denominador, tenemos esto. Ahora los 5 se simplifican. Como veis, tenemos el mismo número, evidentemente. Este número se llama P, la distancia del foco a la directriz en una parábola. Voy a representar ahora la parábola con GeoGebra. Aquí la puedo representar aproximadamente. Yo creo que estos puntos que estoy pintando en rojo más o menos guardan la misma distancia del foco que de la directriz. Sería algo así. Pero el GeoGebra lo hace todo muy fácil. Escribimos geogebra.org, lo iniciamos, ventana de geometría, ponemos los ejes y la cuadrícula y la vista algebraica. Escribo aquí el foco, es el punto 3, 2, ahí está, foco, y la directriz de 2 puntos y luego la ecuación, que es esta recta. Pulso el Enter y aquí tenemos la recta. ¿Veis? Foco y recta, más o menos lo que hice yo aquí. Bien, voy a representar la parábola que tiene como foco este punto y como directriz esta recta. Ahí la tenéis, ¿veis? La misma curva. Observa la ecuación de la parábola. Es exactamente la misma ecuación que obtuvimos nosotros aquí. X al cuadrado más 4xy, que está aquí, más 4y al cuadrado, menos 34x, menos 18x, más 64 igual a 0. Hallamos también el vértice recta perpendicular a esta recta que pasa por este punto para hallar el eje de simetría, ¿verdad? Aquí tenéis la ecuación del eje de simetría, cómo coincide con lo que nosotros obtuvimos. Hallamos después el punto que llamé Q de corte de estas dos rectas, el punto 1, 3, yo lo llamé Q, y luego hallamos el punto medio entre F y Q, que se llama A. Y como veis es un punto de la parábola y es el vértice de la parábola. Se llama V y como veis tiene como coordenadas 2, 2,5. Ahí lo tenéis, 2, 5 medios es lo que nos dio. Por último hallamos la P, la distancia del foco a la directriz, de F a A. Puedo hallar la distancia muy fácilmente de punto a punto. Ahí aparece 2,24, que aproximadamente es la raíz cuadrada de 5. Por último quiero que observéis lo siguiente. Si elegimos un punto cualquiera de la parábola, por ejemplo este punto C, trazo el segmento que va de C a F, trazo una perpendicular que pasa por C y es perpendicular a la directriz. Ahora veréis para qué. Hallo la intersección de estas dos rectas. Represento ahora el segmento CD, lo demás lo oculto. Y ya sabéis, en una parábola la distancia de C a F y de C a D tiene que coincidir. Observa, voy cambiando el punto y la distancia tiene que ser la misma. Voy a comprobarlo. Voy a hallar la distancia de C a D y de C a F. ¿Veis? 2,78. En este caso, claro, pero si voy para allá, observa 3,68, 3,68. Para acá igual. Cuando estoy en el punto B, recuerda, en el vértice, pues es 1,12. Siempre, cualquier punto de la parábola, la distancia del punto de la parábola al foco y la distancia del punto de la parábola a la directriz tiene que coincidir. Ahora, por ejemplo, es 2,57. Bien, podéis jugar y comprobar que siempre es así.
Voy a hacer zoom y alejarme muchísimo. Ahí tenéis la forma de la parábola, es la curva roja. Ahora mismo la distancia del punto de la parábola a foco y directriz es casi 230. Apartado B. Halla la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que son equidistantes, del punto A 3, 0 y de la recta vertical x igual a menos 3. Es decir, el foco ahora es el 3, 0, la directriz es la recta vertical x igual a menos 3, y los puntos del plano que son equidistantes del foco y de la recta vertical van a ser los puntos de una parábola, claro. Bueno, pues es igual que el apartado A, hallar la ecuación, pero esta vez se puede hacer de dos formas, utilizando la definición como en el apartado A, o bien utilizando la ecuación reducida, que ahora os contaré. Colocamos el foco, en vez de A lo llamo F, 3, 0. Representamos la recta vertical, x igual a menos 3. Ya puedo ver que el vértice va a estar aquí, ¿verdad? Y tendrá esta forma. El eje de simetría será el eje de abscisas. Bien, pues resulta que en esa situación, si el foco está en el eje de abscisas, y lo llamo P medios 0, recuerda que P es la distancia del foco a la directriz, por tanto, si el foco está en P medios 0, el vértice está en el 0, 0. Y la directriz en x igual a menos P medios, estáis viendo que en este ejemplo la P es 6, ¿verdad? La distancia de aquí a aquí es 6. La recta vertical es x igual a menos 3, claro, menos 6 medios. El eje de simetría es el eje de abscisas, claro. Se demuestra que tras plantear la ecuación, como antes hemos planteado, se obtiene esta ecuación. Si sabemos esto, pues realmente es muy fácil hallar la ecuación. Tenemos que hallar P, claro. ¿Qué vale P? P es la distancia del foco a la directriz. En este caso 6. Por tanto, la ecuación es y al cuadrado igual a 2 por 6x. Es decir, y al cuadrado igual a 12x. Y ya hemos terminado. Claro que solamente sirve cuando estamos en esta situación. Lo podéis ver aquí mejor. El foco y la directriz. Voy a hallarlo de la otra forma. Me va a costar mucho más, pero así comprobaré que esta afirmación, esta propiedad es cierta. Planteo la ecuación. La distancia de un punto de la parábola al foco tiene que ser igual a la distancia del punto de la parábola a la directriz. P representa ese punto, xy, tal que la distancia al foco y a la directriz coinciden. La directriz se puede escribir como x más 3 igual a 0. Quiero de forma general para ir a la fórmula. Recordemos, distancia de punto a punto es el módulo del vector que los une. En este caso, esta raíz cuadrada. Distancia de punto a recta. La fórmula, distancia de punto a recta. En el numerador, el valor absoluto de, cambiamos la x y la y por el punto, que en este caso es xy, por tanto va a quedar x más 3. Y en el denominador, la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es 1, más b al cuadrado, que es 0 en este caso. Este denominador es 1. Elevamos al cuadrado los dos miembros. Al hacer eso, la raíz cuadrada se va. Desarrollo este cuadrado. Insisto que aquí hay un 1. 1 al cuadrado es 1. X más 3 en valor absoluto al cuadrado es lo mismo que sin el valor absoluto y por tanto es x al cuadrado más 6x más 9. Observa que x al cuadrado y x al cuadrado se simplifica, el 9 y el 9 también. Y la ecuación que queda es y al cuadrado igual a, paso las x al segundo miembro, a 12x. Como veis, lo que ya había calculado sabiendo la fórmula. Falta representar la parábola, pero en fin, aproximadamente va a ser así. Como no hay asíntotas, pues resulta más difícil, pero piensa que cada punto rojo que dibuje, la distancia al foco y a la recta tiene que ser igual, por tanto será una parábola bastante abierta. Con el ordenador lo podríais ver mejor. Apartado C. Halla el foco, directriz y el eje de simetría, el vértice y la distancia P del foco a la directriz de las parábolas y me proponen dos parábolas.
Primero esta. Coloco unos ejes coordenados y al cuadrado igual a menos 8x. Tiene esta forma. Este menos 8 es 2p. P es menos 4. Negativo. Bueno, una distancia no puede ser negativa, pero esto implica que el foco está ahora en menos 4 medios, en P medios, 0. Y la directriz es la recta vertical x igual a menos 4 medios, es decir, x igual a 2. Representamos la directriz, x igual a 2. Representamos el foco, que es evidentemente el menos 2, 0. La parábola ahora tendrá este vértice, bueno, igual que antes, pero claro, si el foco está aquí, los puntos que guardan la misma distancia del foco que la directriz, pues serán los puntos que estoy marcando ahora en rojo, ¿no? Bien, contestemos a las preguntas. El foco, bueno, tengo aquí ya, el foco es el menos 2, 0. La directriz x igual a 2. El eje de simetría es el eje de abscisas, es decir, la recta igual a 0. El vértice, como he dicho, es el 0, 0. P realmente es igual a menos 4, pero la distancia del foco a la directriz, no puedo poner un número negativo, es 4. Tengo que representar también esta parábola. Mirad, en cursos anteriores, una expresión como esta decíais que es una función cuadrática y su gráfica es una parábola. Siempre que pongamos y igual a y aquí un polinomio de segundo grado, tenemos una parábola. Y como parábola que es, tiene su foco y su recta directriz. ¿Cuál es el foco y la recta directriz de esta parábola que podría representar ya? ¿Por qué? Porque puedo hallar valores, ¿no? Puntos de esta parábola. Cuando la x es 0, la y es 0. Cuando la x es 1, la y es 1 al cuadrado, que es 1 también. Cuando la x es 2, la y es 2 al cuadrado, que es 4. Estará por aquí. Si hallamos más puntos, veréis que tiene esta forma. Cuando x es menos 1, la y también es 1. Cuando es menos 2, 4. Bien, es una parábola que ya conocisteis en cursos anteriores. Pero ahora lo que quiero hallar es el foco y la directriz de esta parábola. Fijaros que no es exactamente de esta forma. Es de esta forma. Me explico. Ahora el foco va a estar en el eje de ordenadas y la directriz va a ser una recta horizontal. El eje de simetría va a ser ahora el eje de las ordenadas. Es prácticamente lo mismo que antes. Si tomamos esto como válido, piensa que el coeficiente de la y aquí es 1, luego 2p será igual a 1. Si 2p es igual a 1, p es igual a 1 medio. Recuerda que p es la distancia del foco a la directriz. Puedo decir entonces que el foco está en 0 y la mitad de p, es decir, la mitad de 1 medio, que es 1/4, y la recta directriz es la recta horizontal igual a menos p medios, menos 1 medio partido de 2, es decir, menos 1/4. Ya hemos hallado la directriz y el foco. Observa, el foco es 0, 1/4, es decir, la unidad hay que dividirla en 4 partes, estará por aquí el foco, y la directriz, esta recta horizontal, la recta igual a menos 1/4. Todos los puntos de esta parábola, por ejemplo, el 1, 1, guardan la misma distancia del foco que de la directriz. Bien, repasemos. Foco, directriz y estallado. Eje de simetría va a ser el eje de ordenadas, la recta vertical x igual a 0. El vértice, como veis, es el punto 0, 0. La P ya la calculé, es 1 medio. La distancia del foco a la directriz, pues es 1 medio. Vamos a comprobar con GeoGebra que están bien los cálculos. Si aquí escribimos x al cuadrado igual a y, es decir, y igual a x al cuadrado, pues tenemos enseguida la parábola que os he dicho yo. Pasa por el 1, 1, por el 2, 4. Pero vamos a hallarlo de otra manera. Vamos a representar el foco, 0, 1/4, ahí está. Y la directriz,
que es esta recta azul, igual a menos un cuarto. Lo voy a acercar para que se vea más claro. Efectivamente, esta es. Y voy a decirle al ordenador que haya la parábola que tenga de foco este punto y como directriz esta recta. Observa, se superpone esta curva a esta. Observa que es la misma ecuación, x al cuadrado menos y igual a 0, lo mismo que y igual a x al cuadrado. Cogemos cualquier punto de la parábola y sea cual sea el punto que cojamos, la distancia de ese punto P al foco y a la directriz es la misma. Aquí no lo parecía, pero aquí estáis viendo que sí. Por ejemplo, el punto 1, 1, que está aquí, era el que yo antes dibujé. Podemos hallar esta distancia. Es 1,25 y aquí también 1,25. Y si vamos moviéndonos por la parábola, observa como siempre estos dos números coinciden. 1,4, 1,4. Y si hago zoom para ver la parábola de lejos, a veces pensáis que tienen asíntotas, no tienen asíntotas. Ahí lo estáis viendo. Siempre el mismo número. Ahora, por ejemplo, es casi 77, la distancia que hay del punto al foco o a la directriz. Recuerda, tenéis más vídeos de matemáticas en la web aprendermatematicaas.org. Ahí alojo todos los vídeos que hago. Realmente lo que hago son enlaces a los vídeos. Si queréis ver un vídeo terminado, pulsar en ver solución y os lleva al vídeo de YouTube. Más de 2500 vídeos y seguirá aumentando. Recuerda aprendermatematicaas.org.